¿Qué tema? El tema del erotismo. Hay un libro que siempre me fascinó, que es de Georges Bataille, cuyo título es El erotismo. Y la muestra que hay en el Museo Nacional de Bellas Artes es excelente, porque toma el imaginario erótico del siglo XIX. La seducción fatal es el título. Y usted se va a encontrar con 65 obras de pintura y escultura, además de grabados, fotografías e impresos, reunidos en núcleos. Por ejemplo, erotismo y violencia, el rapto, prisioneras y cautivas, desnudo, voyerismo y transgresión, seductoras fatales y musas modernas. Es una de las muestras más bellas que yo he visto en el último tiempo. Está curada por Laura Malosetti Costa, que entiende muchísimo del tema. Está organizada en colaboración con la Biblioteca Nacional. Y la exposición se desarrolla en la Sala del Tesoro de la biblioteca también, donde hay grabados y publicaciones eróticas de su acervo. Fíjense esas imágenes y vamos a comprender también que en el imaginario del siglo XIX era distinto al del siglo XX, ni hablar del XXI, ¿no es cierto? Sin embargo, lo esencial del erotismo, que es mostrar y ocultar, exhibir y a la vez en el mismo momento que se exhibe, también crear un velo sobre esa exhibición. Algo de esto tiene que ver con el erotismo. El erotismo es lo contrario de la pornografía. La pornografía es mostrar todo. El erotismo es jugar a las escondidas. Artistas notables en esta muestra, así que no deje de ir a verla. Museo Nacional de Bellas Artes. Voy a saludar al excelente escritor Hugo Salas. Joven maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Osvaldo? Cuentos que te llevaron 10 años. Yo leí Los restos mortales, una novela tuya que me gustó mucho. Muchísimas gracias. Sí, estos cuentos comenzaron... Hay cuentos que son anteriores a la novela, que son de 2003-2004, luego hay cuentos de otro periodo y los más recientes son de 2013 y 2012, que fue el momento en que terminé de armar el volumen. Me impactó mucho el cuento que da origen al título del libro, que no es exactamente ese el título del libro. Aquí es Cuando fuimos grandes y el cuento tiene otro título parecido. ¿Qué quiero ser cuando sea grande? Claro, entonces a vos te habrán preguntado, a mí también. Yo quería ser veterinario, por ejemplo. Después quería ser conductor de trenes. Ahora acá hay algo siniestro. Siniestro digo como una característica importante de la obra de arte, es un elogio, que es que una nena dice que quiere ser desaparecida. Te escucho. Sí, ese cuento comenzó a partir de una inquietud con un trabajo, concretamente un trabajo de crítica literaria. Elsa Drukarov en un momento publica Los prisioneros de la torre, que es un ensayo que de alguna manera lee toda la literatura que se produce contemporáneamente, la que correspondería a mi generación y la generación anterior, desde el eje de la postdictadura. Esta noción para mí es compleja y de alguna manera me interesaba responder a algunas de esas ideas y apareció esta idea de argumento, ¿no? Trabajar sobre todo con ese imaginario que fue la dictadura tal como se recibió en ese momento. Yo nací en el 76, cuando vuelve la democracia estaba en segundo grado, y es muy interesante para mí cuando miro hoy, yo entiendo los procesos políticos, pero digo, hubo algo muy extraño y siniestro en el grado de detalle explícito que se transmitió incluso a los niños. Yo recuerdo que tenía prohibido leer determinados materiales, obviamente, pero podía leer las descripciones de sesiones de tortura que estaban en el libro de La noche de los lápices, ¿no? Obviamente uno entiende el contexto, entiende la necesidad de construcción de memoria en ese momento, pero también me parece que empieza a haber un problema que ahora podemos plantear, que es cómo fue la recepción de eso, sobre todo para los que éramos muy chicos. Es decir, ¿no? Es muy raro pensar, hoy tal vez perdimos de vista eso, pero nosotros somos una generación que a los 7, 8 años leíamos descripciones sistemáticas y muy gráficas de violaciones en mesas de tortura con picana. Y esto no era
una cosa rara. De hecho, el mayor hit adolescente del momento, que es la película La noche de los lápices de Olivera, era una película que mostraba una visión bastante romantizada, y esto lo puedo decir como crítico de cine, casi erotizada de la situación de tortura, ya que hablamos de Bataille, y para mí es muy interesante volver sobre esos materiales porque me parece que construyen una historia paralela a aquella en la que todos participamos, que es la construcción de memoria y el restablecimiento del orden democrático, ¿no? Pero me parece que paralelamente aparece esto como un problema. Me impacta lo que decís porque no sabía que tu generación tenía ese contacto desde chico, porque es cierto, el cuento es casi obsceno, obsceno en el sentido, yo estoy halagando el cuento, creo que te quede claro, en el sentido de que está la tortura, el parto, la parrilla, dónde se aplica la picana, en qué lugares. Es impresionante, porque es una nena y que la nena diga que quiere ser desaparecida, es impactante, ¿no? Es un gran cuento, gran cuento. Bueno. Debería figurar una antología de cuentos que nos permiten pensar esa época de otra manera, porque había algo obsceno. Muchísimas En lo gracias. que vos contás hay algo obsceno. En la apreciación, sí, efectivamente para mí había algo obsceno. De hecho, me interesó manejar esta idea de la nena refiere sesiones de tortura que no alcanza a entender. De hecho, cuando dice, bueno, los generales, confunde genitales por generales, digamos, en un lapsus muy interesante para la época. Pero porque además esto se cruza. Digamos, si fuera solo la tortura, tal vez no sería tan grave o tan perverso. El problema es que eso corre parejo a la heroización de la figura del desaparecido. Entonces, todo eso conformaba, digamos, una síntesis muy compleja y que creo que recién ahora podemos empezar a desarmarla o entender. Claro, sí, porque además te conozco de muchos años atrás o de varios años y sé que vos no pensás en la teoría de los dos demonios ni nada que se le parezca, más bien todo lo contrario. Por eso es muy impactante porque es una mirada de alguien, digamos, del palo, en el sentido de que no estás en la vereda enfrente en tema de derechos humanos y que diga que una nena puede decir desear eso que es una nebulosa, ¿no? Porque cuando sea grande quiero ser desaparecido es una nebulosa, porque ni ella sabe muy bien qué es eso, ¿es cierto? Bueno, es también la experiencia de una generación como la mía que creció no pudiendo ser joven, porque la juventud siempre era otro modelo que estaba corrido, que estaba desplazado generacionalmente y nunca íbamos a ser como esa juventud maravillosa, digamos. También ahí hay un problema, ¿no? Obviamente todos tenemos nuestra posición tomada. Yo siempre he estado obviamente a favor de la democracia, a favor de la democracia, de los derechos humanos y en absoluta condena del terrorismo de Estado. Ahora es verdad que para nosotros es muy complejo cómo matar, digamos, si toda generación tiene que matar a la que vino antes, cómo matar a esa generación heroica y ya muerta, por otro lado, ¿no? Entonces eso se vuelve muy complejo, donde también es verdad. Digamos, los supervivientes de esa generación ocuparon todos los lugares de poder simbólicos cuando nosotros llegamos. O sea que el problema de la derrota es un poco complejo ahí, ¿no? Por supuesto no es el único cuento. Hay algo también en las tramas familiares que también estaba en los restos mortales. Por ejemplo, el cuento creo que se llama Mamá, ¿puede ser? Mamá. Mamá, donde hay un padre, ¿no? Un padre al que se odia quizás, estoy hablando del cuento, ¿no? El que se odia, con el cual no hay una buena relación. Creo que las tramas familiares y las tramas históricas están mezcladas, ¿no? En tu libro. Sí, en el libro y en la vida, lamentablemente. Nosotros crecimos también con una idea de la vieja materia de educación cívica, que hoy por suerte se llama formación ética y ciudadana. Instrucción cívica tenía yo. Claro, luego... Que soy de otra generación, no soy de la tuya. No, instrucción cívica. Es que cuando se la democratizó, de instrucción cívica pasó a llamarse educación cívica. Y había una idea que era la familia es la célula de la sociedad, que era una idea que de hecho provenía ya de los gobiernos militares. Para mí es muy interesante, pues muy cierta. Es decir, me parece que la familia condensa, a veces con mayor fortuna, a veces con menor fortuna, pero en toda familia uno puede encontrar un microcosmos del funcionamiento social y me parece que sí, eso es algo que atraviesa de alguna manera los intentos de contar historias que yo voy realizando a lo largo del tiempo. Ahora, además de periodista, me parece que lo tuyo es la escritura, ¿no? Esa es la sensación que tengo. Igual al escribir, creo que escribís en Radar, entre otros medios. En Radar. También es un tema de escritura, ¿no es cierto? Tus notas sobre cine, por ejemplo.
A ver, yo había querido ser escritor cuando era adolescente y luego lo había dejado de lado. Y durante 10 años de mi vida, desde que yo tuve 20 años hasta los 30, el periodismo fue mi banco de desarrollo del oficio. Es decir, para mí el periodismo fue el lugar donde yo aprendí a escribir de verdad. Y después descubrí que podía volver a la literatura. Pero yo aprendí, digamos, el trabajo, el oficio constante de estar todo el tiempo arriba de las palabras y tratar de acomodarlas y tratar de encontrar un sentido, para mí fue el periodismo, digamos, es un espacio que yo valoro mucho, si bien tuve la suerte de que fuera el espacio de la crítica, ¿no? Que tiene más libertades a veces que el periodismo más tiene clásico. más vuelo, ¿no? Sí, igual yo luego, primero comencé en una revista de cine, El Amante, que era muy anárquica y entonces se podía hacer crítica muy anárquicamente, y luego me fui profesionalizando en el periodismo y de hecho he descubierto el placer del periodismo más duro. De hecho hoy en periodismo prefiero hacer periodismo más duro, incluso cuando hago crítica hago más dura y no tan anárquica o no tan personal. Hugo, tu próxima novela sale en el año 2016. ¿Título? 2015. Sale en ¿Título? mayo. De momento hay un título provisorio que es El derecho de las bestias, que es un título que viene de La fuerza es el derecho de las bestias, que es un escrito de Perón en el exilio. Qué buena. ¿Quién la publica? La publica Interzona. Es una muy buena editorial. Sí, es una muy buena editorial y con un feliz proceso de edición. Bueno, vendrás aquí entonces. Nos vemos. Hugo Salas, gracias y te felicito por cuando fuimos grandes, realmente te felicito. Y a usted le digo, lea estos cuentos, léalos. Son fascinantes, además de estar muy, pero muy bien escritos, son de esos libros que se paradean, que se disfrutan desde la primera página hasta la última. Esto es Otra Trama y enseguida regresamos.